Y sabemos que esta también es la noticia del día que a vos te interesa muchísimo y tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Si te alcanza o no respecto de la elevación del mínimo no imponible a 30.000 pesos son, pero de ingresos brutos, no de ingresos netos. Digo por si tiene que sacar la cuenta desde ya. Entonces, 30.000 pesos de ingresos brutos para que te apliquen a partir de eso el impuesto a las ganancias. Pero el tema es que se esperaba un proyecto de ley que fuese enviado al Congreso de la Nación, tratamiento parlamentario mediante, para hacer una actualización de las escalas, porque hace 15 años no se actualizan. La inflación en todo ese tiempo ha sido de 1.500%. Entonces, si no se actualizan las escalas, si bien es muy bienvenida la noticia sobre la elevación del mínimo no imponible, que además fue, digamos, una promesa de campaña electoral de todos los candidatos a presidente de la Nación, más allá del signo político que tuviesen. Algunos, no se pretendían un poco más, hoy los docentes decían, bueno, podría haber sido de 40.000 pesos, pero pongámosle que 30.000 era, digamos, un monto razonable a partir del cual se establecían, digamos, estas supuestas escalas que ahora no se van a actualizar. Entonces, ¿vos estás comprendido o no? Porque quizás haya sueldos que antes no estaban comprendidos por el impuesto de las ganancias y ahora sí. ¿Quedará todo igual que antes sin actualizar las escalas? Y si sos jubilado, ¿también te puede alcanzar el impuesto a las ganancias? Sí, que para algunos tal vez le parezca poco, pero es 160% de aumento del mínimo no imponible. Los dirigentes pretenden que hubiese sido más importante, que hubiera sido más alto el monto, ¿no es cierto?, desde el tope. Lo dijimos, tiene sabor a poquito. Vamos a presentar en el Parlamento y a convocar al resto de las fuerzas políticas a que por ley, como se hace de acuerdo a nuestra Constitución, las modificaciones de impuestos, hagamos modificación de escala, subamos el mínimo a 60.000 pesos. Que queremos que se discuta en el Congreso, lo que queremos es que se pueda implementar a partir del 2017 una modificación, pero claramente para eso se tiene que discutir en el 2016. Y en esto, dos consideraciones generales. Por un lado, ser conscientes de la frágil situación de la economía de nuestro país. La Argentina hoy tiene uno de los peores déficits fiscales de nuestra historia, heredada, digamos, del gobierno anterior, y eso nos obliga a movernos con muchísima cautela y cuidado para poder ir generando estas soluciones a un problema estructural como es el tema de impuesto a las ganancias. En toda la Argentina le saquemos la pata de encima a los trabajadores con el tema de los impuestos. Así como para promover las inversiones en el sector agropecuario se bajaron las retenciones, así como para que los mineros tengan mayor nivel de inversión se le bajaron las retenciones, creo que es el tiempo que para que la gente defienda su bolsillo el Estado haga un esfuerzo. Y ese esfuerzo es bajar impuestos. En ese sentido se hizo un anuncio que tiene un enorme impacto fiscal y es un enorme esfuerzo por parte del Estado, no solo nacional, sino también de las provincias, que es un tema que también hay que contemplar y que también fuimos trabajando con las gobernaciones, ya que la mitad de ese impuesto se paga desde las provincias y porque es coparticipable. Entonces, en ese sentido, casi 50.000 millones de pesos que se están transfiriendo de nuevo a los ciudadanos, generando un aumento salarial independientemente de la paritaria entre el 9 y 22%. Creemos que eso es un muy importante paso, casi triplicar el mínimo no imponible es un muy importante paso en este contexto y que tanto las situaciones puntuales que se van generando de vuelta en un impuesto que está mal hecho y que está distorsionado por la inflación se irán analizando caso por caso. Y de esta manera, entonces, son 110.000 jubilados que se incorporan al pago del impuesto a las ganancias. Que empiezan a pagar ganancias muy pronto. Y me quedo con la frase de Sergio Massa, me encanta. A veces no me gusta mucho lo que dice Massa, pero en este caso me gusta, sí. Tiene sabor a poco. Ajá. ¿No? Tiene sabor a poco, tuvo sabor a poco lo que era la modificación de ganancias, por lo menos el anuncio. Y la expectativa estaba puesta, como decías vos, perfecto, en que se haga realmente una modificación del impuesto, pero de todo el impuesto, ¿no? Porque las escalas, decís vos. Son muy las importantes. Escalas, dijo el gobierno hoy que va para 2017. Claro. Hay cierto enojo. ¿Por qué? Bueno, porque las escalas le dan un carácter progresivo al impuesto. Claro. Es decir, vos entrás en el impuesto y ya pagás el 35% sobre la diferencia con el mínimo no imponible, y la verdad que pagás vos 35, pago yo 35, paga el cámara 35, pagamos todos 35, ¿y dónde está la progresividad?
Si por ahí alguno tiene un poquito más de sueldo que el otro. Claro, del 9 al 35%, claro, para el 9 que no pagara, prácticamente claro. no existe porque está Exacto. congelado lo que es esa escala. Bueno, ¿qué pasa con los jubilados? jubilados? ¿Qué pasa Aquellos que con se los están jubilados? incorporando. Sí. Bueno, hay que recordar cuáles eran un poco las características que tenía el impuesto a las ganancias hasta ahora. Si te parece, tenemos un detalle de cómo es este universo, estos 110.000 jubilados que hoy me decían en el Ministerio de Trabajo, bueno, la verdad que nos han creado un lío importante. ¿Por qué? Bueno, nos han retado mucho de todos los lados, al punto tal que hoy el gobierno aceptó que va a revisar cómo impacta el impuesto en los jubilados. ¿A quién retaron? ¿Al Ministro de Trabajo? Lo retaron algunos. ¿A Triaca lo retaron? No, a Triaca no, por supuesto que no, digamos, porque en general no es el responsable de esto. Es decir, acá hay una cuestión que es la siguiente, habrá que discutir en algún momento si un jubilado tiene que pagar ganancias o no. Claro, eso es muy discutido. Yo creo que eso es... es muy discutido, pero si hay 110.000 que se incorporan a ese universo que pagan impuestos a las ganancias. Sí, había 40.000 que obviamente tienen también que pagan ganancias y se suman estos 110.000. Acá el dato es el más importante, ¿no? Para los que cobren entre 18.880 pesos y 30.000 mensuales en mano, bueno, todo ese universo hasta ahora no pagaba ganancias. ¿Por qué? ¿Recordás cómo se definía el impuesto? En el año 2013 vos tenías que sacar la cuentita de cuál era tu ingreso. Si vos eras un trabajador en relación de dependencia, tenías que sacar tu ingreso más alto y bueno, a partir de ahí, si tenías un ingreso por encima de los 15.000 pesos, ya pasabas a pagar ganancias. Claro. Por debajo no. Entonces, ¿qué pasaba con las jubilaciones? Exactamente lo mismo. Es decir, si tenías un ingreso jubilatorio por encima, bueno, pagabas. Por debajo, obviamente no pagabas. ¿Qué terminó pasando? Que después muchas jubilaciones sí fueron alcanzando esos montos. Ahora, como siempre se mantuvo fijo lo que era este mapa en el año 2013, vos podías tener un ingreso de 18.000, 20.000, 25.000 y estabas exceptuado de pagar el impuesto. Claro, porque siempre volvías al año 2013. Cuando vos borrás eso y decís, no, a partir de ahora voy a hacer modificaciones en ganancias y esto ya no corre más. Bueno, todo ese universo de jubilados que tenían ingresos, estamos hablando de ingresos altísimos para lo que son las jubilaciones. Claro, porque estamos hablando de 18.880 pesos, 30.000 pesos. Claro, es mucho dinero. No digo que no corresponda, por supuesto que corresponderán también jubilaciones más altas, pero en líneas generales de lo que es el universo total son cifras bastante importantes. Bueno, estos señores, estos jubilados, pasan a pagar ganancias ahora. Y un poco la protesta, lo que está articulado es, primero, ¿las jubilaciones tienen que pagar ganancias o no? Si ya pagaron en su momento cuando eran trabajadores activos, ¿por qué tienen que seguir pagando ahora? Claro, porque no están cobrando un salario, es una jubilación o pensión. Ojo que sé que en el gobierno nacional, más allá de que las escalas las van a evaluar para el próximo año, para enviar un proyecto de ley, que ya hay varios proyectos de ley porque contemplan, digamos, el de Frente para la Victoria, el de Cambiemos, o sea, hay varios que van a analizar, digamos, también hay preocupación por esto y esto lo están analizando. Este tema lo están analizando por la Incorporación de Jubilados. Se sigue de cerca. Hoy lo estuvieron hablando, yo, si me preguntás a mí, no creo que vayamos a tener alguna definición en el corto plazo. El gobierno dijo pero hoy lo estuvieron hablando. Claro, el jefe de gabinete Marcos Peña dijo, bueno, yo no puedo hacer nada, dice, por el momento no puedo hacer ningún anuncio ni nada por el estilo. Tomo nota, en todo caso, y traslado la inquietud a la ANSES, a la FIP, que son los que van a tomar cartas en el asunto. Exactamente. Quienes cobran más de 30.000 pesos y que ya tenían descuento seguirán siendo alcanzados, pero van a pagar menos. Es decir, este es el otro grupo. No son estos 110.000 que se habían incorporado, sino son unos 40.000 jubilados que ya estaban pagando ganancias y que estos sí, con la modificación, van a pagar menos. Pagaban, van a seguir pagando, pero van a pagar menos. Este es un poco el escenario que tenemos. Transversalmente, ¿qué puede marcar uno? Bueno, lo primero de todo es si la modificación es justa para todos. Parece que pone un poquito más de justicia, porque vos tenías hasta ahora que podías tener un colega en el trabajo donde si en el año 2013 ganabas más o ganabas menos de 15, uno pagaba y el otro no, y los dos estaban cobrando exactamente lo mismo. Claro. Ese es el tema. A ver, ahora lo vamos a plantear en la mesa. A ver si ha cambiado algo con la elevación del mínimo no imponible, pero sin la actualización de escalas estamos en lo mismo. O si hay más gente que está comprendida por el impuesto a las ganancias. Es un tema interesante para tratar. Bueno, ni hablar cuando hay que desembolsar. Escríbanos a las redes sociales de C5N. Les ofrezco mi Twitter personal, @mbelenalamuru, para conocer sus inquietudes. ¿Quién está con nosotros hoy? Guillermo Locane, quien es contador. Buenas noches. Mirta Túnez, diputada de Frente Renovador. También buenas noches.
entonces, Mirta, Carlos Achigar, delegado de ATE-INDEC, y Hernán Lecher, economista, concejal del Frente para la Victoria. Por obvias razones voy a empezar por Mirta Tundis, teniendo en cuenta que ella, digamos, se ha incorporado también al Congreso de la Nación como férrea defensora de los derechos de los jubilados. ¿Qué pasa con los jubilados a partir de la aplicación de este impuesto a las ganancias que se eleva en su mínimo a 30.000 pesos y que, digamos, también hace que comprenda mayor cantidad de jubilados, por lo menos 110.000 más? Sí, bueno, recién lo explicaban. En realidad, cuando en agosto del 2013 queda planteado por el decreto que aquellos que cobraban menos de 15.000 pesos realmente quedaban fuera del alcance del impuesto a las ganancias, como decían, posteriormente fueron aumentando con las movilidades y quedaron fuera de ese rango. Hoy se incorporan estos 110.000. Y realmente es algo totalmente injusto, porque durante toda su vida los jubilados han aportado. Si bien es un mínimo, un 3, un 4% de la masa de jubilados, porque tenemos 6 millones de jubilados y el 53% cobra 4.900 pesos va a cobrar. Claro, muchos jubilados que cobran 4.900 pesos, hablar de 15.000, de 30.000 es algo que no lo pueden entender, pero entendamos que hay muchas personas que fueron gerentes, directores de empresas y demás, y obviamente han tenido aportes altísimos. Pero durante toda la vida han pagado ganancias, cosa que el sueldo no es una ganancia, porque no producen nada, brindan una prestación de servicio, su trabajo, sus horas de vida, no es que a través de eso generan una ganancia. Entonces, creo que está mal este impuesto al trabajador, más allá que entendemos que aquellos que quizás tienen sueldos altísimos, que son los menos, puedan colaborar con este impuesto, pero la gran mayoría no. Entonces, uno está en contra, y de hecho que dentro del Frente Renovador, siguiendo la defensa de los jubilados, hace más de un año que se presentó un proyecto para la eliminación de impuestos a las ganancias para los jubilados y también la modificación de escalas para los trabajadores. Yo no estoy de acuerdo porque, insisto, toda la vida han aportado y han pagado impuestos a las ganancias. No es justo que después de haber juntado ese dinero para que el día de mañana solidariamente el sistema le pague su beneficio jubilatorio, su pensión, le sigan descontando. Pero a esto también hay que agregarle otra cosa, que cada vez que un jubilado hace juicio por mala liquidación de los gobiernos, que después dicen se genera la industria del juicio, la industria del juicio la generan los gobiernos, que no les pagan bien, se les descuenta impuesto a las ganancias de los retroactivos. Y quizás el haber no está alcanzado por el impuesto a las ganancias, porque quizás por un haber de sentencia le genera una modificación a 6.000, 7.000 pesos. Pero bueno, como es la acumulación... Esto es un tema, Mirta, o sea, que cuando ya hacen una actualización debido a que hicieron un juicio, ¿no es cierto?, y ese juicio falló a favor, después le cobran el impuesto a las ganancias retroactivo, por eso que están ganando, digamos, que le corresponde a través del juicio. Sí, eso es así, les cobran y el 35%, obviamente, porque le alcanza a todos, les alcanza prácticamente el porcentaje mayor. Y la indignación es porque el haber modificado ni siquiera es alcanzado por el impuesto a las ganancias. Sobre el retroactivo es porque es la acumulación de tantos años de estar haciendo juicio. Y realmente es algo que uno no va a estar a favor. Esto de, como decían, del sabor a poco, es cierto, y el sabor a nada es para los jubilados. Claro, porque en realidad, sí, Mirta. Si bien es un porcentaje muy chiquito, convengamos que han aportado y que son personas de más de 70, 80 o 90 años que tienen problemas de salud, que gastan mucho en medicamentos, no todos tienen los medicamentos gratuitos, no todos tienen vivienda. Hay muchos jubilados que están alquilando y no tienen ayuda económica y no tienen un crédito hipotecario que les permita tener una vivienda y no hay programas de viviendas para los jubilados. Y esto es lo que nos indigna. Y esto es lo que seguimos reclamando, no desde hace un año o 2 años. Quienes me conocen, hace más de 35 años que uno viene reclamando el derecho de nuestros mayores, el derecho a tener una vida digna, el derecho de la Constitución Nacional que dice que toda persona que una vez que se jubila debe mantener el mismo nivel de vida. Y hoy vemos a muchos jubilados que venden sus propiedades porque no las pueden mantener y muchos que lamentablemente terminan viviendo en geriátricos porque no pueden alquilar. Claro, no estamos hablando de estos que cobran 30.000 pesos,
pesos a los cuales se les va a gravar con el impuesto a las ganancias. Más allá de eso, hablamos de la mayoría que no pueden vivir con su jubilación, ¿no? A ver, abro un poco la mesa también para preguntarles, porque Mirta, claro, representa Frente Renovador, Sergio Massa también ha establecido que en realidad lo que habría que hacer directamente es eliminar, aunque sea gradualmente, el impuesto a las ganancias, porque no se considera con sueldos de ganancia. Un proyecto en el Congreso directamente con las modificaciones, con las escalas, con las deducciones, con todo. Sí, pero además de eso va por más, digamos, por porque supuesto. fue promesa de campaña, bueno, no fue el presidente electo, pero digamos que tenía que eliminarse directamente el impuesto a las ganancias. No sé si esto es posible o no para el fisco, pero abro el juego en la mesa. A ver, supongo que le habrán dado la bienvenida a la elevación del mínimo no imponible, no sé si están de acuerdo con que sean 30.000 pesos de ingresos brutos. A partir de allí también les pregunto si, sin la modificación de escalas, ¿algo cambió o consideran que no? Bueno, lo que tenemos que decir es que el presidente no podía de ninguna manera modificar las escalas porque no está dentro de sus atribuciones. La escala de liquidación del impuesto está dentro de la ley. No, está claro. O sea, él tenía que enviar el gobierno nacional tenía que enviar un proyecto de ley con tratamiento parlamentario, pero no lo hace. Tengo entendido que lo está enviando. Es decir, lo están enviando para el 2017. Claro, para el 2017, no para ahora. No. Lo dijo el presidente, no lo digo yo. Vamos. Digamos, primero, las normas de estas modificaciones que estamos comentando, yo no las leí todavía. No sé si las han visto en el boletín oficial, pero no tenemos la posibilidad de leer exactamente lo que se modificó, lo cual ya ha pasado 4 días, 5 días tendrían que estar publicadas. Segundo, lo que el presidente dijo es una cosa que el presidente dijo respecto de la escala de liquidación del impuesto, artículo 90, que sería de su interés o de su agrado que se empezara a liquidar en el año 2017. Esto está absolutamente dentro de las atribuciones del Congreso. Es decir, lo novedoso, a mí me parece, que hemos visto de la semana pasada en el tema del impuesto a la ganancia, es lo siguiente. Un presidente que dice: haciendo uso de las atribuciones que tengo, voy a corregir lo que puedo, el mínimo no imponible. Si no lo plantea Mauricio Macri, ¿qué lo van a hacer los diputados de Cambiemos? ¿Va a estar sugiriendo que en el debate, no sugieron, en el Congreso se pueda dar eso? No, porque es importante por la cuestión de las escalas. Lo han prometido en infinidad de oportunidades. Yo tengo entendido que va al 2017. Termino el resumen. Ya hace rato. En el boletín oficial no va a salir. Porque termino el resumen y te cedo la palabra. Digo, el presidente hizo lo que había que hacer, utilizó la atribución que tenía, corrigió el mínimo no imponible. Algo importante porque, por ejemplo, en el año 2013, hablamos de cuando se sancionó el decreto 1242, fue en agosto del 2013. En aquel momento el gobierno de turno se tomó 8 meses del año y después de haber perdido las PASO frente al Frente Renovador, cuya bandera era el impuesto a la ganancia, ahí se dio cuenta que tenía que hacer algo con el impuesto a la ganancia y lo hizo. Lo hizo mal, lo hizo como un parche, lo hizo como todas las cosas que estuvieron haciendo, pero lo hizo recién en agosto, septiembre de ese año. El presidente ahora, después de 40 días de asunción, dice, en febrero dice, bueno, a partir de enero voy a modificar el mínimo no imponible. Y lo hizo. Y además abre el debate en el Congreso, cosa que el kirchnerismo nunca lo hizo. Es decir, en eso estamos de acuerdo, porque realmente fue una escribanía. El debate en el Congreso está abierto para modificar todos los artículos de la ley de impuesto a la ganancia, incluido la escala de liquidación del impuesto. Y que lo vamos a hacer. Que lo van a hacer. Es decir, que lo vamos a hacer. Lo están esperando. Lo estamos esperando, porque no nos va... Claro, o sea, es como decimos, vamos a acompañar las cosas en las cuales estamos de acuerdo, pero en las que no estamos de acuerdo las vamos a discutir. Perfecto. Además, por eso, la expresión del presidente Macri respecto a que la escala sería conveniente o no sé cuál, de su agrado, que se liquida a partir del 2017, el Congreso puede tranquilamente aplicarlo a partir de este año con una sanción de la ley que corresponda. Por eso digo, no hay que... podemos discutir si fue un poquito escaso los montos a los cuales se elevaron. Como decíamos, sabor a poco, decían por ahí, ponele. Pero Massa dijo, Julián Guarino se sumó. Está bien. Me gustó la frase. ¿Vos te acordaste del bolero aquel? Me gusta. Entonces, sabor a nada para los jubilados. Bueno, el tema jubilado, yo creo que el gobierno ahí pecó de no haber hecho el cálculo, cómo podía afectar, y además, digamos, pecó de poco gentil
con los jubilados que son un mínimo porcentaje, pero que se ven afectados, ¿no es cierto? Sí, es así. Es poco gente, digo. Es antipático. Es antipático. ¿Cuál es la situación? El gobierno intercambian igual, ¿no? El gobierno anterior, el kirchnerismo, se equivocó mucho más. No se dio cuenta hermano, que ingresaban 100.000 jubilados. No se dio cuenta. Fue un error. Mira, yo te quiero comentar una cosita. Pero durante muchos años no hicieron nada. El Frente Yo hice un cálculo. Frente ¿Sabés qué pasa? Mira, con los aumentos jubilatorios por la ley de movilidad jubilatoria, hoy va a pagar el impuesto a las ganancias una persona que cobraba en agosto de 2013 solo 9.000 pesos. Y si lo hago a la inversa, si tomo 15.000, el tope máximo... Pero eso fue un error del Frente para la Victoria. 15.000, que es el tope máximo, un decreto. ¿Sabés cuánto llegan los aumentos? 33.500. O sea, el jubilado... Espera. Déjame hablar, no te ofendas. El jubilado que llega, que hoy, por movilidad jubilatoria, porque no hay discusión, todos les ha aumentado, porque la movilidad jubilatoria se tiene que aplicar, no es un problema de gremio. Entonces, esa persona que cobraba menos de 33.500 hoy no pagaría impuesto a las ganancias. Ahora, si hoy cobra 22.700 para arriba, paga el impuesto a las ganancias. Y vos me decís que fue un error que se olvidaron de calcular cómo iba a impactar eso. No, y me decís además, en el Congreso van a debatir a ver qué hacen, y Mauricio Macri no tiene absolutamente nada que ver. Su opinión, cuando él dice que va el 2017, sus propios diputados de Cambiemos, ¿qué van a hacer? Van a ir a discutir. Pero los diputados del Frente pero nosotros no vamos a permitir. Perfecto, pero eso es la democracia. Yo te estoy preguntando tu voluntad, la voluntad de tu partido. No te estoy preguntando lo que va a pasar en el Congreso. Menos mal, enhorabuena. Pero ¿qué pasó durante todos estos años? No sufras por lo que puede pasar. ¿Qué pasó durante todos estos años? Ustedes beneficiaron a 180.000 trabajadores y perjudicaron a 200.000 trabajadores. Se cansaron de decir que el mínimo no imponible era de 15.000 pesos y ahí se equivocan porque ustedes lo mencionaron recién, el decreto 1242 establece que aquel que cobraba menos de 15.000 pesos brutos entre enero y agosto del 2013 efectivamente quedaba eximido del impuesto a las ganancias. Ahora, si yo hago un cálculo sencillo, esos 15.000 pesos, recién lo hacía con las jubilaciones, vamos a hacerlo con los salarios. Si yo hago ese cálculo, 25% de aumento en las paritarias en promedio de todos los gremios en el año 2014, 28 en el 2015. Supongamos que ahora hacemos 25 para que Mauricio Macri no se enoje. ¿Sabe cuánto me da? 30.000. ¿Sí? Y el mínimo no imponible, mentira, no es 30.000. El mínimo no imponible es 22 y pico, 22.700 para la persona que no tiene hijos. No confundan lo que son las cargas de familia, porque si no es muy fácil. Yo digo, tanto número, ¿no lo podía hacer en el 2015 y acercárselo a Kicillof? Yo te estoy preguntando, porque vos en el 2015, defendés una medida. ¿Sabés lo que pasa? Ustedes dijeron que no iban a devaluar y devaluar. Ustedes dijeron que iban a cambiar la segmentación del impuesto a la ganancia y no lo hicieron. Ustedes le dicen al conjunto de la sociedad... Esta modificación es para el 2016. El problema es que después la gente se da cuenta. 2 millones de trabajadores. Y gracias a Dios que se da cuenta para poder votar. Te voy a decir una cosa. Gracias a Dios que 2015 no hubo ninguna modificación. O sea que le obligaron a la gente. Eso no es verdad. Le obligaron a la gente. Le obligaron a la gente. Le obligaron a la gente. Sí, aumentó a pagar 20%. Aumentaron 20%. En una escalita aumentaron que hizo 20%. en mayo, que no sirvió para nada. Me acaba de decir que no hubo cambios. Sí hubo cambios. Aumentaron 20% las deducciones. Perdón por ser disruptivo, ¿no? Pero es la segunda vez en una semana que estoy en un debate ajeno. ¿La ves? Voy a jugar un poco a la ingenuidad porque no encuentro otra forma, discúlpame María Belén, pero en serio te digo, no encuentro otra forma de intervenir. Yo soy delegado de ATE-INDEC. Del INDEC, sí. Fui citado a este debate con la idea de que se iba a tratar sobre el INDEC y la inflación. Tengo mi opinión como ciudadano sobre lo que están exponiendo. Lo que pasa es que no esperó porque estaban hablando y justamente ahora le iba a hacer la pregunta sobre cómo influía la inflación, teniendo en cuenta que representa... No, pero es que no soy un opinador general, María Belén. Claro, no soy un opinador de todo, no soy salarialista, no tengo mi opinión como ciudadano y nada más, y te puedo dar mi opinión como representante sindical, que desde luego creo que el salario no es ganancia, que desde luego estoy en desacuerdo con el hecho de que se grave a las jubilaciones con el impuesto a las ganancias, y podemos discutir sobre responsabilidades anteriores y posteriores. Pero con toda honestidad, nosotros enfrentamos una situación extraordinariamente crítica por fuera de esta muy respetable discusión, pero ajena absolutamente a nosotros.
fui citado en otra perspectiva absolutamente distinta. No puedo jugar de opinador genérico, entonces voy a decir solo 2 o 3 palabras. Desde luego, estoy en contra de que se grave ninguna contraprestación salarial, sea a activos o a pasivos, con el impuesto a las ganancias. Ni antes ni ahora, en cualquier escala, en cualquier escala. De todas formas, se habla acá de situaciones y escalas. Yo te digo, la persona jubilada más cercana que conozco es mi madre, cobra 4.900 pesos y yo tengo que asistirla con un sueldo inferior a 15.000. Entonces, y al mismo tiempo vivo una situación, una realidad de trabajo que desde hace 9 años es de hostigamiento, presencia de patota, manipulación de las estadísticas, y la situación actual está muy lejos de ser tranquilizadora para muchos compañeros adentro del organismo y para muchos estatales afuera. Puedo decirte que por eso vamos a parar el 24, que por eso no vamos a tomar en consideración el protocolo antipiquetes que plantea el gobierno nacional, y hoy ATE fue para ser respetuoso de una situación que puede parecer provocativa, fue y se hizo presente ante la cita de las autoridades, pero para decir que entregar un papel en el que sosteníamos que desconocíamos el protocolo, llamamos a todos los compañeros a parar el 24 y a estar atentos respecto de la situación crítica que atraviesa el INDEC, porque está lejos de haberse resuelto y estar encaminada por el camino seguro a la recuperación de las estadísticas y de condiciones razonables de trabajo adentro del organismo. Perdón por interrumpir y por ser disruptivo, pero honestamente fui citado con ese planteo. Entonces, no sé qué otra cosa hacer más que jugar a la si quiere inocencia puede hablar del tema antipiquete y para decir el la próximo. verdad. Pero si no quiere hablar de inflación, impuesto a las ganancias, pues se siente ajeno al debate, porque ese es el tema del debate. Invito al resto a debatir sobre el tema de inflación. ¿Cómo va a incidir la inflación en el tema salarial? Y ahora teniendo en cuenta también este mínimo no imponible que se eleva a 30.000 pesos y el impuesto a las ganancias. No, pero fíjate vos una cosa. Sí. La mayoría de los proyectos de modificación de la escala y de los mínimos que están en el Congreso, que algunos los conozco, sí, hay varios, hablan de correcciones a través de índices para evitar justamente que todos los años el Poder Ejecutivo tenga la arbitrariedad de fijar un monto. La ley en el artículo 25 prevé la utilización del índice de precio mayorista a nivel general. Pero una de las dificultades seguramente prácticas de llevar esto a la práctica, se podrá sancionar una ley que diga se puede corregir por el índice de precios o por variación de salario, pero si los proveedores de ese insumo fundamental para corregir la mayoría de los números de la legislación tributaria, mínimo no imponible de bienes personales, las deducciones, las otras deducciones que están en la ley de ganancias, es muy grave no pensar que no vamos a poder contar con indicadores de inflación o de variación de precios confiables, por lo menos por los próximos 12 meses, no sé, se me ocurre. Por eso digo, el tema, fíjate cómo se concatena todo. Obviamente el tema de inflación tiene que ver con la capacidad adquisitiva de los asalariados y de todos cuando vamos al supermercado y cómo varían los precios. Pero la medición de la inflación es fundamental para la economía. La medición de la inflación para los aspectos tributarios son fundamentales. Estamos hablando, por ejemplo, de quienes quedaron afuera de esta variación, este decreto que le eleva el mínimo no imponible. Uno son los monotributistas. Es un conjunto de contribuyentes mucho más amplio que los 110.000 jubilados que seguramente van a sufrir una retención de impuesto a la ganancia, pero que yo creo que el gobierno va a tener alguna gentileza en las próximas semanas con ellos. Casi 2,5 millones de autónomos, de monotributistas, que necesitan que sus escalas de categorización y sus cuotas por la cual abonan, depende de cada categoría, sean corregidas periódicamente, porque si no se producen distorsiones que todos conocemos, para lo cual es importante el insumo de las estadísticas. Entonces,
estamos trabados en ese sentido. Evidentemente, es más, cuando uno habla de una modificación de escala desde el año 2000 hasta hoy, del orden del 1500%, creo que... Sí, 1500%. Bueno, sí. hay gente que habla de... 15 años, ¿no? Sí, pero hay gente que habla de 750. Y otros de 800, variación porcentual. Quiero decir, no hay una certeza respecto de ese número porque durante años el gobierno anterior se dedicó a vulnerar la forma en que se medía y se daba publicidad la estadística. Ahora, Locane, ¿se equivoca el gobierno cuando dice yo voy a dar a conocer un nuevo índice de precios al consumidor, pero voy a tardar 8 meses? Y de alguna manera esto genera la ruptura entre Bebacua y Jorge Todesca, digamos, ¿se equivoca el gobierno en no dar un índice por lo menos alternativo en un corto periodo de tiempo, teniendo en cuenta que está apuntando a bajar un poquito la expectativa de inflación? Sí, yo creo que nos estamos moviendo en un marco de histeria en este sentido. Es decir, hay proveedores de estadísticas como el gobierno de la ciudad, como el gobierno de San Luis, que son utilizadas en reemplazo de la estadística nacional desde hace bastante tiempo. Entonces, yo creo que tendríamos que habernos dado un margen para poder pensar una etapa transitoria de utilización de estos indicadores estadísticos que tienen bastante confiabilidad y permitir la construcción de ese indicador nacional partiendo del personal, de la profesionalidad del INDEC, en 8 meses o 9, no importa. Pero no se puede, ¿por qué? ¿Por qué? Porque primero, ustedes prometieron que los precios iban a volver al 30 de noviembre. Déjame hablar una vez. Yo no soy ustedes. El gobierno pone a decir, yo no soy ustedes. Bueno, el gobierno planteó que los precios iban a volver al 30 de noviembre. Dijo Prat Gay, además, que no iba a haber transferencia de la devaluación a los precios. El problema que tienen es que justamente los indicadores que legitimaron para justamente medir la inflación le está dando tremendamente mal. El gobierno de la ciudad midió 4,5 en el mes de enero. No, 4,1. 4,1. No pueden explicar justamente lo que dijeron, hace 15 días atrás. Y volviendo a la cuestión de la discusión del mínimo no imponible. La discusión, porque no es solo esto aislado del resto de las cuestiones. Lo que ha sucedido y lo que propuso Cambiemos fue que el mínimo no imponible en todo caso aumentara, según la propuesta que han hecho, con todas estas cuestiones a considerar, pero además, como contraprestación, digamos, de los trabajadores, es que los sueldos no aumentaran entre más del 20 o el 25%, con lo cual lleva la marca en el orillo de Mauricio Macri, es decir, el conjunto de los trabajadores que antes no pagaba ganancias porque estaba debajo de los 15.000 pesos va a soportar en muchos casos justamente el pago del impuesto a las ganancias y no va a haber ningún beneficio y se va a ver perjudicado porque su salario no va a aumentar más del 20%. Y además con una cuestión, porque esto pareciera aislado, ¿no? Pareciera que la cuestión es aislada y no tiene nada que ver. La verdad, no hay ninguna vocación, ninguna voluntad política del gobierno de dar una disputa real. El proyecto de cepa que han hecho para controlar los precios es una vergüenza. De todos modos, yo quiero, para cerrar, Mirta cierra, sí, porque ya hablaron todos. Yo lo único que quiero decir es que para terminar un poco, que creo que tanto el gobierno anterior que prometió tantas cosas y ocuparse de los jubilados de distintos sectores, si bien lo único que sacó es la movilidad y fue por una orden de la Corte Suprema, y la no lo hizo. Jubilatoria y aumentó 3 millones de jubilaciones. A la moratoria, gracias a Sergio Massa, porque en el 2005 pero en los 90 no pasó absolutamente nada y este gobierno va a contramano de eso. Digo porque lo aclaro, porque si le pegan al kirchnerismo contra los jubilados, la verdad que me parece que se equivocan. No, si me permitís explicar, yo voy a decir la verdad de esta situación porque tengo, creo que autoridad moral después de 35 años. Los datos sobre la mesa, respecto a todo lo demás. Vos das una movilidad la cual respetó el gobierno y la valoré siempre de cualquier espacio. Pero hay algo que no cumplió, que es recomponer los saberes, como decía Badaro. O sea, la recomposición. ¿Cuántos jubilados tenés? ¿Qué porcentaje de jubilados tenés hoy jubilados? Tenés 6 millones de jubilados. 97% de jubilaciones. Sí, por supuesto, y lo valoro porque es gracias a Sergio Massa, que fue el que presentó en tu gobierno. Gracias a Sergio Massa. Sí, porque si no hubiese sido por el proyecto de él, hoy no estarían los jubilados. Te lo digo que sí. Y lamentablemente hay un impuesto que sí lo deberían gravar, que es el impuesto a las loterías y a los casinos, que no se pone, porque un casino donde la persona
persona o a un bingo, lo que fuere, va y deja su sueldo y quizás tiene 1 millón de pesos de ganancia en el día, no está grabado. Y eso es una barbaridad. De repente no habría que haberle sacado las retenciones. Ahí ya estoy a la minería, estoy de acuerdo. Porque tengo que ir a la pausa. Me encanta el debate y sí. los invito para una próxima oportunidad. Este tema lo vamos a tratar muchas veces, así que les agradezco muchísimo. Voy a una pausa porque después vamos a hablar